A 3000 metros bajo la superficie, la luz del sol murió hace una hora. El agua aquí no es solo oscura, es una cámara de presión extrema capaz de triturar huesos humanos hasta convertirlos en astillas. Un peso equivalente a varios camiones aplasta cada centímetro cuadrado. El frío extremo es suficiente para detener el latido de un corazón humano en cuestión de minutos. En medio de este vacío absoluto y helado, una masa gigantesca detecta movimiento. Su ritmo cardíaco cae de 60 latidos por minuto a solo 10. El enorme cuerpo cierra todo sistema no esencial y dirige el flujo de oxígeno exclusivamente al cerebro y los músculos para mantenerlos operativos. Lleva 40 minutos aguantando la respiración en esta tumba acuática. Entonces, dispara. Un sonido tan ensordecedor que destrozaría los tímpanos de cualquier persona cercana. Una ráfaga rápida de chasquidos golpea a través de la oscuridad como fuego de artillería submarina. Cada impacto sónico transporta una energía acústica superior a la de un motor de reacción despegando a máxima potencia. La criatura está escaneando, cartografiando y construyendo una imagen tridimensional perfecta de algo enorme que se retuerce en las profundidades. El eco regresa. Algo con brazos más largos que un autobús urbano, un cuerpo cubierto de ventosas anilladas con ganchos afilados como navajas. El invertebrado más grande de la Tierra se enfrenta a su depredador definitivo en un combate de titanes silencioso para nosotros, pero ensordecedor bajo las olas. La mayoría de los seres vivos en nuestro planeta prosperan en la luz y el calor. El cachalote domina un universo vertical que se extiende por kilómetros bajo las olas oceánicas. Es un reino aislado donde el acero grueso colapsa bajo la inmensidad del agua y la radiación solar simplemente nunca ha existido. Nada en la anatomía o el comportamiento de los cachalotes es normal. Son los verdaderos y legítimos reyes del mundo de las sombras, muy alejados de ser los monstruos despiadados que los antiguos mitos marineros relataban. Pasan más del 70% de sus largas existencias en una zona totalmente inalcanzable para la humanidad. Bienvenidos a la época del cosmos. Nuestro viaje de hoy desentraña los secretos más profundos y asombrosos del océano oscuro. Unirse a nuestra comunidad suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones les asegurará un asiento en nuestra próxima gran exploración. El órgano pensante más colosal que jamás haya evolucionado en la historia de nuestro planeta no reside en un laboratorio avanzado ni pertenece a un erudito terrestre. Descansa bajo miles de toneladas de agua salada, custodiado dentro de un cráneo titánico de hueso increíblemente denso. Su peso alcanza casi los 8 kilogramos, superando por un factor de 6 la masa total del cerebro humano adulto. Sin embargo, la complejidad neurológica y la verdadera capacidad cognitiva nunca se han medido únicamente por el volumen desplazado o el peso en una balanza. La auténtica revelación científica se esconde en la arquitectura microscópica de este tejido oscuro. La corteza cerebral del cachalote se encuentra intrincadamente plegada, ofreciendo una superficie gigantesca para el procesamiento simultáneo de información sensorial. Lo que verdaderamente desconcierta a los biólogos evolutivos es la masiva presencia de neuronas de von Economo, una red celular especializada conocida comúnmente como células fusiformes. En la anatomía humana, estas neuronas largas y gruesas actúan como autopistas de alta velocidad para el pensamiento complejo. Son las responsables directas de nuestra capacidad para procesar emociones sociales profundas, sentir empatía por otros, formular estructuras de lenguaje verbal y experimentar la compasión. Durante siglos, la humanidad se ha enorgullecido de estas cualidades sentimentales considerándolas el pináculo exclusivo de la evolución terrestre. La realidad biológica es aplastante. El cachalote ha poseído estas mismas estructuras neuronales especializadas durante unos 15 millones de años antes de que el primer antepasado humano caminara erguido. Han tenido eones enteros para perfeccionar el intrincado arte de la conciencia en el abismo. Esa vasta e insondable red neuronal no opera en silencio. En las profundidades abisales donde el sentido de la visión resulta absolutamente inútil debido a la falta total de fotones, el sonido se corona como el vehículo definitivo del pensamiento y la interacción social. Los chasquidos rítmicos que perforan la pesada columna de agua oceánica no son meros ruidos aleatorios de un animal salvaje ni simples herramientas de ecolocalización para detectar presas. Constituyen secuencias meticulosamente estructuradas, patrones rítmicos de una precisión matemática asombrosa conocidos en la comunidad científica como codas. Escuchar estas emisiones es asomarse a un precipicio de complejidad auditiva. Suenan como ecos rítmicos de un código telegráfico hiperavanzado, ráfagas acústicas espaciadas por fracciones de segundo increíblemente exactas. Un individuo sumergido emite una serie específica de 5 chasquidos con pausas milimétricas,
y otro miembro de la familia, situado a varios kilómetros de distancia, responde instantáneamente con una cadencia complementaria o modificada. No son en absoluto gruñidos instintivos provocados por el dolor, el miedo o el hambre estomacal. Cada secuencia acústica transporta múltiples capas de información densa que apenas comenzamos a rasguñar. Los investigadores del comportamiento marino han registrado decenas de miles de estas interacciones direccionales, demostrando que estos gigantes mantienen diálogos constantes, intercambiando datos críticos sobre las corrientes, coordinando tácticas conjuntas de movimiento y afirmando sus vínculos emocionales en medio de un vacío perpetuo. El concepto mismo de cultura fue definido durante innumerables generaciones como una frontera inexpugnable, el rasgo definitorio supremo que separaba a nuestra especie de las bestias guiadas por la genética. Esa barrera intelectual se ha desmoronado por completo ante la evidencia submarina. Diversos grupos extendidos de cachalotes, organizados en complejas sociedades matriarcales llamadas clanes, habitan los mismos océanos tropicales y templados, cruzando caminos en las mismas áreas de alimentación, pero exhiben una negativa total a interactuar si no comparten el mismo registro vocal. Un clan residente en las aguas del Mar Caribe utiliza secuencias acústicas completamente distintas y mutuamente ininteligibles respecto a un clan que patrulla las vastas extensiones del Océano Pacífico. Poseen sus propios dialectos regionales, identidades vocales tan marcadas como las diferencias idiomáticas humanas. El aspecto más revolucionario de este descubrimiento acústico radica en el método exacto mediante el cual se perpetúan estos dialectos oceánicos. Una cría recién nacida no sabe automáticamente cómo emitir el código de su familia matriarcal. El ritmo identificativo no está codificado mágicamente en su secuencia de ácido desoxirribonucleico ni surge por un instinto biológico latente. Las crías están obligadas a asistir a una escuela bajo las olas. Deben invertir años enteros de sus primeras etapas de desarrollo simplemente escuchando a las matriarcas más ancianas, balbuceando torpemente secuencias sonoras, cometiendo constantes errores acústicos, siendo corregidas pacientemente y guiadas por las hembras adultas hasta que logran dominar a la perfección el ritmo exacto que las acredita oficialmente como miembros de su tribu específica. Esta transmisión de conocimiento estructurado de una generación a la siguiente mediante el aprendizaje social activo es la definición antropológica más pura y estricta de cultura. Existen verdaderas sociedades soberanas bajo la superficie del mar, naciones de gigantes marinos divididas por fronteras lingüísticas invisibles pero inquebrantables. Frente a la abrumadora complejidad de este inmenso repertorio de conversaciones submarinas, la ciencia computacional contemporánea ha decidido intervenir, emprendiendo un desafío monumental que parece extraído directamente de la literatura de ficción especulativa. Equipos de investigadores multidisciplinarios están empleando los modelos de inteligencia artificial más sofisticados del planeta para diseccionar miles de horas de grabaciones sonoras extraídas de las profundidades. El objetivo central es descubrir la piedra de Rosetta acústica, identificar las reglas gramaticales ocultas detrás de lo que nuestros oídos perciben únicamente como ruido de percusión. Los algoritmos avanzados de aprendizaje profundo han comenzado a detectar patrones ocultos formidables que sugieren fuertemente la existencia de una sintaxis rigurosa. Los sujetos de estudio demuestran una habilidad asombrosa para alterar sutilmente la duración exacta y el tono de sus chasquidos individuales con el propósito de alterar el significado fundamental de su transmission. Modifican los sonidos dependiendo del contexto del momento, añadiendo o eliminando elementos sonoros superpuestos como si estuvieran conjugando verbos o uniendo sílabas para construir frases completas. Si los esfuerzos analíticos logran romper definitivamente este código encriptado, el impacto sobre nuestra filosofía existencial será sísmico y definitivo. Constituiría la primera prueba irrefutable de que la humanidad no habita un pedestal solitario en el universo de la dialéctica. Compartimos activamente este mundo azul con mentes inmemoriales, inteligencias vastas que dialogan fluidamente en un idioma alienígena, debatiendo decisiones vitales, recordando rutas ancestrales y, muy posiblemente, compartiendo el peso de su propia memoria histórica en un dominio líquido donde jamás brilla el sol. Bajar 3.000 metros bajo la superficie del océano impone condiciones físicas que desafían de manera extrema todas las leyes fundamentales de la supervivencia biológica. La presión hidrostática constante en estas profundidades abismales supera en 300 veces la fuerza atmosférica que cualquier ser vivo experimenta al nivel del mar. Para poner esta magnitud de fuerza en una perspectiva física real, equivale directamente al peso aplastante de docenas de camiones de carga pesada descansando simultáneamente sobre cada pulgada cuadrada del tejido corporal. Si introducimos un vehículo terrestre común en esta penumbra líquida, el metal sólido se comprimiría violentamente de inmediato hasta convertirse en un cubo irreconocible de chatarra retorcida en milisegundos.
Un submarino militar moderno de máxima tecnología requiere aleaciones de titanio increíblemente gruesas y geometrías esféricas perfectas para evitar una implosión catastrófica instantánea bajo esa misma columna de agua. Cualquier criatura viviente de superficie que intente sumergirse abruptamente en este dominio oscuro experimentaría el aplastamiento inmediato de sus cavidades internas llenas de gas, un trauma letal sin posibilidad biológica de escape. Sin embargo, el protagonista de nuestra inmersión anatómica realiza este terrorífico viaje vertical múltiples veces cada 24 horas, sosteniendo la respiración durante más de una hora corrida, para luego ascender tranquilamente hacia las olas rompientes como si el frío abismo fuera simplemente su patio de recreo natural. Sobrevivir de manera tan casual a este entorno hostil y letal requiere mucho más que una simple adaptación evolutiva de la especie, exige un rediseño total y absoluto de la anatomía básica de los mamíferos, una obra maestra de la ingeniería biomecánica que redefine por completo los límites de lo orgánico en nuestro mundo. El primer obstáculo mortal del abismo insondable es curiosamente el aire mismo. En todos los mamíferos terrestres respiradores de oxígeno, los pulmones llenos de aire son una trampa mortal y explosiva bajo el agua salada. A medida que la aplastante presión externa aumenta con el descenso vertical, el volumen de los gases internos disminuye drásticamente, obligando inexorablemente al gas nitrógeno a disolverse de forma peligrosa en el torrente sanguíneo circulante. Al ascender rápidamente de vuelta hacia el cielo, este exceso de nitrógeno disuelto forma burbujas letales en los delicados vasos sanguíneos, causando el temido síndrome de descompresión aguda que mata rápidamente a los buceadores humanos audaces. El gigante marino resolvió este terrible dilema de una manera radicalmente brillante, eliminando la ecuación física por completo. Sus costillas no son jaulas rígidas de hueso calcificado diseñadas para proteger celosamente el pecho del impacto, sino estructuras asombrosamente flexibles acopladas a articulaciones de tejidos cartilaginosos. A medida que el inmenso animal desciende pesado hacia la oscuridad perpetua, permite voluntariamente que la inmensa presión externa del océano comprima su vasta caja torácica, doblando sus costillas elásticas hacia adentro contra sus propios órganos sin que se rompan ni astillen. Simultáneamente, colapsa activamente sus propios pulmones carnosos, exprimiendo con fuerza muscular hasta el último remanente de aire vital hacia las rígidas vías respiratorias superiores, donde el intercambio pulmonar de gases se detiene de forma definitiva y segura. Al expulsar mecánicamente el aire de los sacos alveolares más profundos, el coloso previene físicamente que el nitrógeno se disuelva en su preciada sangre oscura. Cuando el enorme tórax se comprime de esta manera dramática, todo el cuerpo se vuelve físicamente más denso que el agua circundante, permitiéndole hundirse pasivamente como una pesada piedra hacia la negrura sin gastar ni un gramo de energía nadando activamente contra la resistencia de la flotabilidad natural. Si los pulmones colapsan intencionalmente y dejan de funcionar como proveedores durante el larguísimo descenso, el flujo ininterrumpido de oxígeno para mantener las funciones cerebrales superiores debe provenir obligatoriamente de masivas reservas internas. La solución biológica definitiva reside escondida en la exótica química microscópica de sus fluidos y tejidos profundos. La sangre circulante de este animal es un río inusualmente espeso y oscuro, cargado densamente con concentraciones de la proteína hemoglobina que eclipsan abrumadoramente los niveles biológicos presentes en cualquier otra especie terrestre conocida por la ciencia médica. Cada uno de los glóbulos rojos circulantes está hiperempaquetado al máximo con esta molécula vital, transformando todo el torrente sanguíneo en un inmenso tanque móvil de almacenamiento molecular de oxígeno puro. Pero la verdadera e inigualable magia bioquímica ocurre directamente en los formidables músculos locomotores que propulsan su avance. Las densas fibras musculares de todo su gran cuerpo están completamente saturadas hasta el límite físico con mioglobina, una proteína celular altamente especializada capaz de atrapar y retener fuertemente las moléculas de oxígeno directamente dentro de la masa del tejido celular mismo. La excesiva densidad de esta vital proteína acumuladora es tan absurdamente alta en su sistema que tiñe toda la carne del animal de un color negro púrpura profundo, volviéndola casi totalmente opaca a simple vista humana. Antes de iniciar su inmersión profunda hacia el inframundo helado, el gigante no solo toma superficialmente una inmensa bocanada de aire húmedo fresco, está cargando activamente y almacenando oxígeno a presión biológica dentro de cada fibra individual de su inmensa y poderosa masa muscular, convirtiendo su propio inmenso cuerpo físico en una gigantesca batería química viviente que se consumirá lentamente mientras navega en las sombras aplastantes. Sostener el agresivo ritmo metabólico de una criatura con el enorme volumen físico equivalente al de un edificio comercial requiere un control neurológico interno absolutamente implacable y meticuloso. Mientras el gran mamífero descansa flotando apaciblemente en la plácida superficie oceánica calentada superficialmente por los rayos del sol brillante, su enorme corazón palpitante,
un músculo del tamaño de un vehículo compacto que pesa exactamente lo mismo que 2 hombres adultos saludables, bombea vigorosamente la sangre oscura a un ritmo vital constante de unos 60 latidos rotundos por minuto regular. En el momento biológico exacto en que la inmensa cola muscular rompe violentamente la tensión de la superficie y comienza la caída libre vertical hacia la zona afótica totalmente negra, un sofisticado interruptor biológico maestro se activa instantáneamente en el núcleo de su sistema nervioso autónomo central. El ritmo cardíaco cae en picada inmediata, reduciéndose drásticamente a un número increíblemente bajo de tan solo 10 latidos espaciados por minuto transcurrido. El extenso sistema circulatorio periférico se cierra como una serie de escotillas acorazadas y restringe casi por completo el flujo de valiosa sangre caliente a las amplias aletas estabilizadoras, la gruesa piel externa, los complejos órganos digestivos internos y cualquier otro tejido biológico periférico considerado momentáneamente no esencial para la supervivencia extrema a corto plazo. Todo el masivo torrente de sangre altamente oxigenada conservada se redirige de manera exclusiva y casi quirúrgica para alimentar primordialmente al colosal y hambriento cerebro procesador y al núcleo anatómico central vital del enorme cuerpo, manteniendo la brillante conciencia analítica intacta y oxigenando estrictamente los músculos posteriores necesarios para maniobrar con agilidad en el vacío. Representa un asombroso estado biológico controlado de animación suspendida temporal, una suerte de hibernación subacuática activa que le permite operar con asombrosa eficiencia depredadora durante larguísimos periodos de tiempo en un desolador entorno desprovisto por completo de cualquier fuente externa de oxígeno utilizable. Coronando triunfalmente toda esta intrincada y hermosa maravilla fisiológica profunda se encuentra la colosal estructura craneal, un inmenso ariete cuadrado asimétrico que representa casi un tercio exacto de la longitud masiva total del individuo maduro. Durante larguísimos siglos de ignorancia marina humana, los rudos balleneros pensaron inocentemente que este gigantesco compartimento cefálico albergaba la inagotable reserva del líquido reproductivo primordial del imponente animal, bautizándolo erróneamente con nombres vulgares en los primeros rudimentarios libros de anatomía natural europea. La innegable realidad comprobada es infinitamente más fascinante y destructiva. El oscuro interior de esta enorme frente de forma rectangular y abultada esconde sabiamente el masivo órgano del spermaceti, un complejo e intrincado sistema elástico de enormes sacos membranosos interconectados llenos hasta el tope con hasta 2 toneladas métricas de un denso aceite ceroso cristalino de características térmicas variables. Esta colosal masa líquida retenida no es un simple depósito inútil de grasa corporal inerte para soportar las bajas temperaturas, sino que constituye el componente anatómico central del arma de proyección acústica más abrumadoramente poderosa de todo el vasto reino animal planetario. Todo este monumental bloque ceroso encajado en la cabeza opera físicamente en el espacio tridimensional de forma exactamente igual a como una perfecta lente óptica de cristal grueso actúa convergiendo potentes rayos de luz solar distante, pero este sistema biológico particular fue diseñado por la cruel evolución milenaria exclusivamente para recolectar, alinear y enfocar colosales ondas de choque acústicas masivas. El intrincado mecanismo interno de disparo sonoro es una absoluta y terrorífica maravilla de la biomecánica de fluidos densos aplicada. El atronador sonido de cacería se origina muy profundamente en los complejos pasajes nasales internos altamente asimétricos situados anatómicamente muy cerca del resistente espiráculo respiratorio externo superior. Una vez generado físicamente el tremendo pulso inicial, la onda vibra viajando ferozmente hacia atrás a lo largo de todo el enorme cráneo a través del calidísimo y denso aceite vibrante del órgano del spermaceti interno. El fuerte pulso rebota con extrema violencia contra los elásticos y resistentes sacos biológicos de aire frontales y las placas óseas craneales posteriores hiperdensas cóncavas que actúan como reflectores balísticos acústicos perfectos, para luego ser disparado fulminantemente hacia la negrura del agua que tiene delante en forma de un rayo sonoro direccional ultraconcentrado y letal. El deslumbrante resultado final detectado es un formidable estallido sónico rítmico, un violento chasquido direccional perfectamente focalizado que registra un nivel energético físico asombroso de 230 decibelios absolutos de fuerza brutal pura bajo la presión del agua marina profunda. Para poder comprender seriamente este nivel demencial de perturbación energética destructiva, debemos recordar forzosamente que el rugido ensordecedor provocado por el enorme motor metálico de un moderno avión de combate militar despegando a máxima aceleración impulsada sobre una pista terrestre apenas llega a rasguñar los limitados 140 decibelios aéreos en el mejor de los casos posibles medidos por ingenieros. Por ende, estamos hablando directamente de una descarga de energía acústica dinámica localizada que resulta ser miles y miles de veces inmensamente superior, operando monstruosamente en una escala logarítmica de destrucción sónica incalculable para los tejidos biológicos frágiles de otros seres.
La brutal intensidad física de este grueso rayo letal de sonido enfocado es tan ridículamente extrema y poderosa que la inmensa onda de altísima presión generada, viajando raudamente a través de la alta densidad propia del agua fría del inmenso abismo presurizado, es absolutamente capaz de aturdir e inmovilizar físicamente a sus gigantescas y escurridizas presas con múltiples tentáculos a una muy larga distancia operativa de la mandíbula en plena oscuridad, paralizándolas neurológicamente por completo mediante pura vibración violenta mucho antes de que la estrecha mandíbula ósea inferior, armada simétricamente con formidables dientes cónicos muy gruesos e incisivos, se cierre letal y definitivamente sobre su carne gelatinosa vencida. Buceadores expertos veteranos que han tenido la extraordinaria y peligrosa audacia personal de nadar pacíficamente cerca de estos masivos emisores biológicos acústicos vivos relatan con pavor y asombro profundo la experiencia extrasensorial de sentir empíricamente cómo la intensa onda masiva de sonido puro atraviesa limpiamente todos sus tejidos y cuerpos físicos humanos, calentando instantáneamente sus blandas entrañas abdominales internas de manera antinatural y golpeando duramente su frágil pecho sumergido como un verdadero y sólido impacto contundente físico capaz de desorientar profundamente los vulnerables sentidos del equilibrio humano en las aguas cristalinas. Este superdepredador de los abismos, como verdadera cúspide evolutiva de ingeniería de fluidos, francamente no necesita encender una luz artificial débil o mejorar su deteriorada visión ocular para ver a su aterrorizada presa escabullirse en las tinieblas de las trincheras abisales más negras del globo. Simplemente las ilumina fulminantemente con implacable fuego acústico pesado de largo alcance, transformando milagrosamente la violenta vibración molecular invisible de la fría agua del océano profundo en visión tridimensional táctil absolutamente ineludible y letal. Durante incontables generaciones marinas, la humanidad observó a estos colosos únicamente desde la precaria superficie de un océano indomable, y cada aspecto de su existencia inspiraba un terror primal absoluto. Los marineros que surcaban las traicioneras y frías aguas del océano Atlántico a bordo de frágiles embarcaciones de madera tallada los bautizaron con nombres nacidos directamente de la pesadilla pura, llamándolos demonios oceánicos o leviatanes bíblicos indomables. Cuando una cabeza monstruosa y cuadrada de 15 metros de longitud emergía repentinamente de la densa niebla matutina, exhalando un espeso geyser de vapor inclinado que olía fuertemente a carne en descomposición y abismo profundo, la mente humana ignorante no concebía a un mamífero majestuoso, sino a una deidad destructiva. Los misteriosos y aterradores sonidos que emanaban desde el fondo negro alimentaban el pánico colectivo en alta mar. Las tripulaciones aterrorizadas escuchaban golpes rítmicos y ensordecedores reverberando violentamente contra los cascos de sus naves en plena noche cerrada, creyendo firmemente que espíritus malignos o el mítico monstruo de tentáculos gigantes intentaban destrozar la gruesa madera para arrastrarlos sin piedad a una tumba líquida. Las espantosas cicatrices circulares descubiertas en la piel oscura de los pocos ejemplares varados en las costas, inmensas marcas de ventosas dentadas del tamaño de grandes platos de cena, cimentaron para siempre la oscura leyenda de monstruos abisales combatiendo a muerte en un inframundo inalcanzable para el sol. El miedo supersticioso y folclórico se materializó en un terror absoluto y dolorosamente documentado en el año 1820, marcando un punto de no retorno ineludible en la psique marítima mundial. En la vasta desolación deshabitada del inmenso océano Pacífico, el barco ballenero de nombre Essex fue embestido brutalmente no por un trágico error de navegación a ciegas, sino mediante un ataque frontal calculado, metódico y deliberadamente vengativo. El colosal gigante arremetió con furia incontrolable contra el frágil navío de roble, hundiendo su sólida estructura principal y condenando a los desesperados supervivientes a largos meses de agonía a la deriva bajo un sol abrasador, una tragedia que culminó en oscuros y desesperados actos de canibalismo humano para evitar la inanición total. Los espeluznantes relatos de un animal increíblemente enorme, vengativo y asombrosamente consciente de sus acciones destructivas llegaron a oídos del escritor Herman Melville, quien 3 décadas después transformó esa pesadilla real en una obra maestra literaria inmortal, dando vida eterna al mito imborrable de la gran ballena blanca. Ese animal literario no era pura ficción narrativa, representaba el miedo humano encarnado, el terror innato a una fuerza de la naturaleza indomable capaz de alzarse desde un mundo oscuro e inaccesible para castigar severamente la soberbia del hombre. Sin embargo, la percepción humana mutó drásticamente cuando el puro terror fue superado por la infinita avaricia desmedida. Dentro de esa inmensa cabeza asimétrica y temida se ocultaba el tesoro comercial más codiciado de la época pre. El denso aceite ceroso alojado en su enorme bóveda craneal poseía propiedades físicas milagrosas e insustituibles para el progreso técnico. Ardía emitiendo una luz brillante y constante sin generar un rastro de humo tóxico. Jamás se congelaba bajo las temperaturas invernales más extremas y lubricaba los pesados engranajes metálicos con una perfección suave que ninguna otra sustancia natural podía igualar.
Ese preciado líquido dorado extraído cruelmente de cerebros gigantes iluminó calles enteras de grandes metrópolis florecientes, manteniendo en movimiento incesante las ruidosas máquinas de fábricas que impulsaron con fuerza el amanecer oscuro de la era industrial moderna. El coloso marino dejó de ser un dios vengativo respetado para convertirse en una simple mercancía sumamente lucrativa, desencadenando instantáneamente la cacería global más implacable, sistemática y sangrienta jamás registrada en los vastos mares del planeta azul. Flotillas enteras de hambrientos cazadores zarparon desde lejanos puertos, escudriñando ansiosamente el horizonte vasto todos los días en busca del revelador soplo de niebla inclinado. Cuando detectaban a su presa masiva, comenzaba una persecución despiadada donde bestias del tamaño de edificios habitacionales enteros eran masacradas violentamente con afilados arpones de hierro forjado. Las cristalinas aguas oceánicas se teñían rápidamente de un rojo denso y oscuro, mientras los soplos vitales y cansados pasaban de ser bruma blanca pura a espesos géiseres de sangre caliente. Lo más desgarrador e imperdonable de esta matanza desenfrenada mundial fueron los lamentos invisibles bajo las olas. Las manadas aterrorizadas emitían llamadas de socorro continuas y angustiosas, secuencias acústicas cargadas de pánico absoluto y dolor palpable que viajaban decenas de kilómetros bajo el agua densa, alertando desesperadamente a otros clanes lejanos sobre la masacre en curso. Las sabias y protectoras matriarcas ancianas aprendieron rápidamente a temer la oscura silueta de los grandes barcos con velas altas, interponiendo valientemente sus enormes cuerpos heridos y sangrantes entre los letales arpones metálicos voladores y sus pequeñas crías totalmente vulnerables. Se calcula de manera conservadora que más de 1 millón de estos seres extraordinarios fueron brutalmente aniquilados, colapsando su rica diversidad genética hasta bordear peligrosamente el abismo frío de la extinción total y definitiva. Su lentísimo ciclo reproductivo, que requiere 15 largos y difíciles meses de gestación interna para dar a luz a una sola cría frágil cada 5 o incluso 7 años sucesivos, hizo biológicamente imposible soportar aquel despiadado ritmo de aniquilación sistemática humana. Pueblos enteros del océano profundo fueron silenciados para siempre, borrando violentamente de la faz de la tierra dialectos ancestrales complejos y conocimientos migratorios milenarios que jamás podrán ser recuperados por la ciencia moderna. El mar inmenso se volvió un lugar vacío y desolado, atormentado únicamente por las sombras errantes de aquellos muy pocos clanes fragmentados que lograron evadir el acero afilado de nuestros arpones. Tras siglos continuos de matanza indiscriminada que diezmaron las poblaciones originales hasta reducirlas a pálidas sombras de lo que alguna vez fueron en su época de máximo esplendor, la cordura humana intervino apenas a tiempo estableciendo una moratoria global salvadora a finales del siglo XX. Los empujamos agresivamente al límite absoluto de la desaparición física, devastando sus complejas estructuras familiares, destruyendo sus clanes enteros y grabando a fuego el terror a nuestra especie violenta en su memoria biológica colectiva. Considerando este oscuro e imperdonable legado de sangre, infinita crueldad y explotación comercial desalmada, el comportamiento actual de estos inmensos gigantes frente a la frágil humanidad resulta ser el misterio emocional más abrumador, hermoso e incomprensible de toda la biología marina contemporánea. Cuando un investigador científico moderno o un audaz buceador explorador se sumerge hoy en el vasto azul abierto, suspendido ingrávido y completamente indefenso en medio de la insondable inmensidad líquida, ocurre algo mágico que desafía toda la lógica animal rústica basada puramente en el instinto básico de supervivencia o en la amarga memoria del trauma histórico. Una masa titánica gris, poseedora de la formidable fuerza muscular suficiente para aplastar fácilmente a un cuerpo humano contra la pesada columna de agua con un simple y casual movimiento de su inmensa aleta caudal, se aproxima muy lentamente desde las frías y oscuras profundidades abisales. No existe agresión territorial, no hay intentos instintivos de huida despavorida, ni mucho menos resuenan los oscuros ecos de la venganza histórica merecida. Los penetrantes chasquidos acústicos exploratorios comienzan con una suavidad extrema y muy deliberadamente calculada. El enorme y sabio animal está escaneando pacífica y metódicamente al minúsculo intruso de neopreno desde adentro hacia afuera, midiendo con precisión milimétrica acústica la diminuta capacidad de sus frágiles pulmones rosados, contando exactamente la cantidad de sus finas costillas calcificadas y escuchando atentamente el ritmo acelerado y nervioso de su diminuto corazón palpitante, construyendo sin prisa una impecable imagen tridimensional completa de nuestra vulnerable naturaleza física. Mortal. A pesar de poseer un cerebro masivo e infinitamente más antiguo que el nuestro, prodigiosamente equipado con enormes e intrincadas áreas neuronales dedicadas exclusivamente a procesar emociones muy complejas y guardar recuerdos profundos transgeneracionales, deciden soberanamente no atacar. Se detienen flotando majestuosamente de manera vertical frente al minúsculo e indefenso observador humano,
girando sus enormes y pesados cuerpos masivos de manera muy sutil y elegante para captar de una forma mucho más nítida los tenues ecos sónicos que rebotan débilmente en nuestra piel extraña. Emiten patrones rítmicos suaves, muy modulados y pausados, intentando establecer activamente una especie de delicado puente conversacional en un sofisticado código sonoro que nuestra especie primitiva todavía no logra descifrar por completo. Se acercan nadando con tal delicadeza asombrosa que parecen entender perfectamente lo fácilmente que nuestra frágil estructura ósea humana podría romperse bajo su peso aplastante. Representan indiscutiblemente a una de las inteligencias supremas residentes de este planeta acuático, dueños absolutos de un poder físico letal incuestionable que, a pesar de recordar genéticamente el frío acero cortante y el inmenso dolor infligido implacablemente por nuestros crueles antepasados empujados por la codicia ciega, escogen conscientemente la curiosidad pacífica sobre el odio destructivo. Son inmensos gigantes heridos que, teniendo a su plena disposición todas las razones evolutivas e históricas lógicas posibles para aniquilarnos en el acto o huir despavoridos de nuestra peligrosa y letal presencia, deciden detener su majestuoso nado en el vacío infinito del océano inexplorado para intentar comprendernos sinceramente. Constituyen la manifestación viva y palpitante de una mente colosal y empática extendiendo una enorme rama de olivo invisible en forma de resonancia acústica purificadora a través de las profundas cicatrices imborrables de un mar inabarcable que nosotros mismos teñimos repetida e injustamente de rojo. El incesante movimiento vertical de estos inmensos titanes oscuros a través de la densa columna de agua oceánica no solo persigue saciar su apetito voraz e insaciable, sino que acciona físicamente uno de los mecanismos biológicos más vitales, monumentales y complejos de nuestro planeta entero. Al descender majestuosamente a las profundidades gélidas donde la luz solar es absoluta y totalmente inexistente, consumen toneladas de escurridizos calamares y otras criaturas abisales exóticas ricas en minerales fundamentales, destacando especialmente el hierro precioso. Posteriormente, debido a su ineludible e imperativa necesidad fisiológica de respirar aire atmosférico puro, inician un largo, agotador y constante ascenso hacia la superficie cálida, agitada y soleada. Es exactamente en esta capa superior finamente iluminada donde realizan una función excretora que, aunque parezca puramente mundana o simple, sostiene de manera firme e invisible el delicado equilibrio atmosférico global. Sus inmensas estelas de desechos fecales líquidos actúan como un fertilizante natural dinámico de una potencia ecológica incalculable, liberando todo ese hierro profundamente concentrado directamente en la zona fótica superficial del mar abierto. Este acto fisiológico rutinario y aparentemente intrascendente desencadena una explosión de vida microscópica asombrosa e instantánea. Las aguas superficiales iluminadas son el hogar natural del fitoplancton, organismos vegetales unicelulares diminutos que flotan a la deriva esperando pasivamente los nutrientes necesarios para prosperar y multiplicarse. Cuando la enorme nube de fertilizante abisal rico en hierro entra en contacto directo con estos vastos prados microscópicos bañados por el sol radiante, el fitoplancton se multiplica de forma exponencial y agresiva, creando floraciones verdes inmensas y vibrantes que pueden ser observadas con absoluta claridad desde los lejanos satélites que orbitan la Tierra. Estos microorganismos, aunque resulten completamente invisibles a simple vista humana, son los verdaderos pulmones verdes de nuestro mundo, siendo directamente responsables de producir más de la mitad del oxígeno fresco e indispensable que cada ser humano respira a diario en tierra firme. Además de otorgarnos el aliento vital constante, este denso y extenso bosque microscópico flotante se erige firme como el escudo protector primario del planeta contra el terrible calentamiento global descontrolado. A medida que el fitoplancton florece vigorosamente gracias a la intervención directa e involuntaria del coloso marino, absorbe cantidades colosales de dióxido de carbono de la atmósfera terrestre mediante el ancestral proceso de fotosíntesis celular. Cuando estos innumerables microorganismos vegetales mueren naturalmente al final de su breve ciclo vital biológico, se hunden muy lentamente como una suave nieve marina hacia las profundidades insondables, arrastrando consigo todo ese carbono perjudicial y atrapándolo de forma extremadamente segura en el lecho marino frío durante milenios interminables. Bajo esta perspectiva puramente ecológica e integral, proteger a estos imponentes ingenieros de las profundidades trasciende la mera conservación animal compasiva y sentimental, representa una estrategia absolutamente crucial, urgente y desesperada para mantener la frágil estabilidad climática y garantizar la supervivencia respiratoria de todas las especies terrestres y marinas conocidas. La majestuosidad generosa y transformadora de este ser extraordinario no termina de ninguna manera cuando su inmenso y sabio corazón palpitante se detiene por última vez en el silencio líquido. La muerte del anciano gigante inaugura de inmediato un capítulo ecológico completamente nuevo, misterioso y fascinante, un fenómeno biológico espectacular conocido científicamente en los círculos de investigación como la caída del cetáceo.
Privado eternamente del aire vital, el colosal cuerpo sin vida abandona la superficie iluminada y emprende un hundimiento sumamente lento, fúnebre y silencioso hacia el fondo oceánico más oscuro, aterrizando pesadamente sobre las inmensas llanuras abisales estériles que carecen por completo de cualquier otra fuente significativa de alimento permanente. En un entorno perpetuamente desolado donde los nutrientes frescos son un lujo extremadamente escaso y raro, la llegada fortuita de decenas de toneladas de carne y hueso densos representa un milagro nutricional inigualable e inesperado. Inmediatamente tras el impacto contra el fango oscuro, la enorme carcasa inerte se transforma mágicamente en una bulliciosa metrópoli submarina vibrante de actividad biológica frenética. Los primeros en acudir velozmente al festín monumental son los hambrientos carroñeros oportunistas de las aguas profundas, como los antiguos mixinos ciegos y mandíbulas y los letárgicos tiburones durmientes gigantes, quienes desgarran pacientemente los gruesos tejidos blandos ricos en grasa durante varios años consecutivos sin descanso. Una vez que el inmenso esqueleto calcificado queda completamente expuesto a las corrientes heladas y abrasivas, llegan colonizadores aún más extraños, bizarros y altamente especializados. Especies maravillosas y grotescas, como los singulares gusanos devoradores de huesos que carecen de boca o estómago anatómico y utilizan ácidos corrosivos potentes para disolver las duras estructuras óseas y extraer los ricos lípidos ocultos de la médula interna, se establecen rápidamente formando tupidas y hermosas alfombras vivientes de intenso color rojo sobre las enormes costillas blancas curvadas. Este oasis milagroso de nutrientes altamente concentrados es tan inmenso, rico y duradero que un solo cadáver hundido es perfectamente capaz de sostener de manera ininterrumpida y alimentar a cientos de especies diferentes y miles de organismos individuales durante casi un siglo entero. Su existencia completa conforma un ciclo perpetuo, hermoso y poético de profunda generosidad orgánica inagotable, demostrando de manera irrefutable que, incluso en el momento triste y definitivo de su propio final inminente, estos gigantes supremos del vacío líquido continúan regalando un siglo completo de vida vibrante, rica y abundante al rincón más oscuro, frío e inhóspito de nuestro planeta azul. El cachalote no es simplemente un enorme mamífero que habita en las sombras perpetuas del abismo inexplorado. Representa la memoria viva y palpitante de nuestros océanos ancestrales, una inteligencia formidable, vasta y antiquísima que ha navegado pacíficamente a través de las eras geológicas mucho antes de que la humanidad primitiva pronunciara su primera palabra articulada. Sus colosales cuerpos oscuros son maravillas absolutas de la biomecánica extrema, sus mentes extraordinarias albergan culturas matriarcales ricas en dialectos únicos transmitidos de generación en generación, y su simple rutina de alimentación sostiene el equilibrio respiratorio de todo nuestro mundo azul. Estuvimos aterradoramente cerca de borrar a estos titanes majestuosos de la faz de la Tierra para siempre, impulsados ciegamente por un miedo folclórico infundado y una codicia industrial destructiva, masacrando sin piedad a seres soberanos que no comprendíamos en lo absoluto. Hoy, la ciencia computacional moderna apenas comienza a descorrer el pesado velo de su profunda complejidad lingüística y empatía emocional. El verdadero y urgente desafío contemporáneo ya no radica en temerles o cazarlos, sino en mirarnos fijamente al espejo como civilización consciente y decidir si seremos finalmente capaces de proteger un mundo alienígena que apenas empezamos a escuchar. Ciertamente, absolutamente nada en la majestuosa existencia del cachalote resulta ser normal. Sont un milagro biologico insuperable. Y mientras nuestra inmersión profunda concluye hoy, solo queda el eco rítmico de un chasquido solitario desvaneciéndose lentamente en la negrura infinita del mar. Si esta inmersión abisal ha transformado tu visión sobre estos reyes del océano, te invitamos cálidamente a dejar tu valiosa opinión personal en la sección de comentarios. Queremos leer detenidamente qué piensas sobre la fascinante posibilidad científica de lograr comunicarnos con ellos en un futuro cercano. No olvides suscribirte a la Época del Cosmos para asegurar tu lugar en nuestras próximas grandes exploraciones universales. Comparte esta asombrosa historia con tus amigos y seres queridos a través de tus redes sociales para que juntos podamos dar voz y proteger a los gigantes silenciosos que mantienen vivo a nuestro